Muy buenos días, Dios los bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 18. Saben que estamos habitando allí en estos días y lo seguiremos haciendo hasta un buen tiempo. Qué abierto. Mateo capítulo 18. Leímos la semana pasada el versículo 1 al 5. Hoy vamos a leer del versículo 6 al 14. Yo tengo acá la Reina Valera contemporánea, por si acaso usted ve algunas palabras diferentes, como más el español actual. Mateo 18, del 6 al 14, dice lo siguiente: a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo hundieran en el fondo del mar. Ay del mundo por los tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te llevan a pecar, córtatelos y deséchalos. Es mejor que entres en la vida cojo o manco, y no que tengas las dos manos o los dos pies y seas echado en el fuego eterno. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo y deséchalo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo y no que tengas los dos ojos y seas echado en el infierno de fuego. Tengan cuidado de no menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no deja las otras 99 y va por los montes a buscar la que se había perdido? Si llega a encontrarla, de cierto les digo que se regocijará más por aquella que por las 99 que no se perdieron. Del mismo modo, el Padre de ustedes que está en los cielos no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Por favor, no pierda de vista conmigo la palabra pequeños en el versículo 6, palabra pequeños en el versículo 14, palabra pequeños en el versículo 10. Es lo que nos conecta en este tema. La semana pasada vimos la palabra niño como algo especial en los versículos 1 al 5, para simbolizar a los creyentes, a las personas recién convertidas o que apenas empiezan a caminar en Cristo, o que aunque ya tengan un tiempo, en ese momento apenas estaban creyendo porque apenas Cristo estaba estableciendo su reino, pero ahora aunque ya tengan un tiempo, no tienen todavía la suficiente madurez y necesitan ayuda y necesitan el compromiso de otros. Dijimos la vez pasada que ellos nos simbolizan la humildad que debemos tener los creyentes, humildad necesaria para poder perdonar. Hoy vamos a hablar de la consideración, palabra que no aparece allí, pero que sí creo que es muy buena para resumir lo que debemos tener con respecto a los que están empezando a caminar en Cristo, o que cometen fallas, o que incluso nosotros los podemos llevar a cometer fallas porque son muy inexpertos en el Señor. Considerarlos a ellos. Dijimos la semana pasada que para poder hacer lo que dice el versículo 15, que dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú con él solos. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Para poder ganarme a mi hermano en la relación, reconciliándome con él,
confrontándolo y perdonándolo en medio de mi lucha o dificultad, debo desarrollar primero humildad y hoy vamos a ver consideración. La humildad la vimos como necesaria porque si mi corazón está lleno de orgullo y se centra en mí mismo, no voy a poder perdonar ni buscar la reconciliación con mi hermano. La consideración es necesaria porque si solo tengo en cuenta mis necesidades y no la de otros, no voy a poder perdonar a esos otros. Empecemos hablando del tropiezo o el estorbo que no debemos poner a los que están caminando en Cristo. Hay un dicho que aprendí yo de pequeño que es mucho ayuda el que poco estorba. Dicen por ahí, ¿no? Presta una gran colaboración el que no se queda parado en la puerta obstaculizando que otro entre. Y muchas veces nosotros no estamos sirviendo a los demás en su edificación solo porque los estamos sin querer o queriendo haciendo tropezar. Vuelva conmigo a Mateo 18, versículo 6. Dice: a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, micros en el griego, chiquiticos, que creen en mí. No está hablando de niños, está hablando de creyentes inexpertos. Más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo hundieran en el fondo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, es necesario. La traducción de las Américas dice: es inevitable que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. La palabra tropiezo es una palabra que en el original griego es la base para nuestra palabra escándalo, escandalizarse. Hay otras palabras, algunas versiones bíblicas como la de las Américas traduce piedra de tropiezo. Hay otra palabra más adecuada para piedra de tropiezo. Aquí simplemente significa estorbar. De hecho, esa palabra es la que termina siendo la base para nuestra palabra en español escalera, porque cuando se colocaba una trampa había que evitarla, o una cuestión que podía hacer caer, había que escalarla o subirla. Entonces termina siendo nuestra base para escalones de las escaleras, o para incluso ascender, para los ascensores. Fíjese dónde ya va la palabra en nuestras vidas. El asunto es que había que evitarla o superarla, porque podía hacernos caer. Fuera una piedra o fuera cualquier cosa deliberadamente puesta, algo que estaba allí sin que nadie lo premeditara, o algo que alguien puso para que nos derribara, nos podría hacer caer. Eso significa tropiezo. Y no estamos hablando obviamente de cosas, estamos hablando de personas y actitudes, porque aquí dice, curiosamente, que una piedra de molino sería lo bueno para los que ponen piedra de tropiezo a los demás. Una piedra de molino, que era la piedra grande que solamente podía mover un animal de carga como un burro, y que esta piedra, todavía existen esos molinos, rotaba por la fuerza del burro sobre otra piedra que debajo quedaba, y en medio de las dos piedras estaba el grano que se quería moler. Piedra grande que solamente la podía empujar, ni siquiera cargar el burro. Cristo pone esto, como siempre él usa ilustraciones bien dicientes para decir, ese tipo de piedra es mejor que se la amarre la persona que quiera a un creyente, hacerlo tropezar. De hecho, versiones como, no sé si también las Américas, pero hay otras, dicen hacer pecar. No dice ni siquiera hacer tropezar, sino hacer pecar. Porque esto tiene el sentido de que la persona no simplemente se caiga físicamente, sino que se caiga de su caminar en Cristo. Que abandone la fe, que abandone el ánimo en Cristo, que ya no sea fiel al Señor, o que se deje llevar por una vida de pecado. ¿Existen esas personas? Sí. Yo quiero advertirles que esas personas pueden ser tanto creyentes como inconversos. ¿Podría ser usted? Inconversos quisieron impedir que Cristo muriera por nosotros, pero también un creyente como Pedro, con todo lo inexperto, inmaduro e impulsivo que fuera, era creyente, le dijo a Jesús que no se dejara matar, y Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás, me eres tropiezo.
Ahí está la palabra. Porque pones la mirada en las cosas, no en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Un inconverso bien malintencionado, un creyente muy bien intencionado, ambos podrían ser de tropiezo para el caminar de un creyente que apenas está aprendiendo cómo caminar en Cristo. Porque apenas está aprendiendo, es un pequeñito. Así que yo quisiera que por favor consideráramos, para poder perdonar a los demás, que nosotros mismos a veces somos el obstáculo por el cual las personas a veces caen. Nuestras propias actitudes, nuestras propias formas de ser y las formas de enseñar las cosas y de demandarle la fidelidad al Señor a veces les impiden caminar en Cristo. Nuestro propio testimonio, que no tiene en cuenta que ellos fácilmente pueden caer, los puede traer a desvío. Ay del mundo por los tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Decía la ranchera: una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. No, pero aquí no es que uno vea la piedra y uno diga que voy a rodar. Aquí la piedra se la ponen otros y uno termina rodando. Se cae. Pero a veces la piedra se la pone uno mismo. Antes de ir a comentar esto, porque yo quiero que no generemos una actitud de autocompasión, como si yo, ay, pobrecito, y que no caigamos en la tiranía de los débiles, le llama predicadores como Sugel Michelén hoy en día, que por ejemplo, poniendo, que es muy buena ilustración de los niños que Cristo la puso, pequeñitos, como el niño, mi nieto, le estamos criando, lo consideramos para no hacerlo caer, apenas está empezando a caminar. Entonces yo no voy a decir a correr por el frente de él y a ponérmele enfrente para que se choque conmigo, tengo que considerarlo. Pero tampoco vamos a esperar que se quede toda la vida así, vamos a esperar que madure y él pueda caminar más firmemente. Entonces no queremos es que la gente se quede niña espiritual tampoco, que todo el mundo diga, ay, sí, pobrecito yo, no me hagan tropezar, no me sean de tropiezo, por favor, no me pongan obstáculos, no me pongan zancadillas. No, queremos es que se estimulen, pero antes de eso tenemos que decir que cuando uno se fortalece en el Señor, uno puede por ignorancia hacer caer a la gente, por descuido, a los más débiles en dificultades. Esta misma palabra aparece en Romanos, si lo puede, sin perder allí Mateo, búsquelo conmigo, Romanos capítulo 10. No es la misma palabra en el griego, está traducida igual en el español, en la Reina Valera, pero es una palabra parecida y esa sí apunta más a piedra de tropiezo. Romanos capítulo 10. 14, Romanos capítulo 14, versículo 13. Y aquí Pablo le llama a los pequeños que dice Cristo, a los niños que dice Cristo, le llama aquí débiles, creyentes todavía no fortalecidos. Y en el capítulo 14, versículo 13 dice Pablo: por tanto, no sigamos juzgándonos unos a otros, más bien propongámonos no poner tropiezo al hermano, ni hacerlo caer. Romanos 14, 13. Salte de allí el Romanos 14, 21. Dice: lo mejor es no comer carne ni beber vino. Ahí están para los que les gusta la carne, ya lo explicamos. Ni hacer nada que haga que tu hermano tropiece, ahí lo pone más claro, o se ofenda o se debilite. Y eso cuadraría más con nuestra forma de usar hoy en día la palabra escándalo, no como una piedra que hace tropezar, sino como una ofensa que hace que la persona se confunda o se debilite en su confianza en el Señor. Por eso es que nuestras actitudes pueden ayudar a que los que están empezando en Cristo se fortalezcan o se terminen debilitando más. Y aquí no está hablando de otra cosa, sino de comida y de días de fiesta que ellos guardaban. Concretemos en la comida. Los débiles en la fe decían: la carne la sacrifican a los ídolos antes de pasarla por la carnicería, así que no me la voy a comer porque yo no voy a participar de idolatría. Los fuertes en la fe más o menos decían o pensaban: a mí no me interesa si la sacrificaron al Dios este o aquel, a mí lo que me interesa es que yo no participé del rito, yo no
no rindo culto a esos ídolos, yo soy ya tengo nueva vida en Cristo, yo recibo la carne, yo oro por ella, dándole gracias a Dios, pidiéndole que la santifique y vénganos en tu reino. Adentro. ¿Qué haces allí afuera que no vas para adentro? Y se la come. ¿Sí? Tranquilo, porque estoy fortalecido en el Señor Jesús. Y yo quiero tener en cuenta algo. Muchos de nosotros, cuando empezamos en Cristo éramos muy débiles, y aquí el apóstol Pablo ve el débil como que muchas cosas lo pueden escandalizar, actitudes de personas, formas de ser de la gente, más dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia, y debilitarlo y hacerlo desconfiar en Dios, porque tal vez traen muchos conceptos que todavía no han derribado en su mente, que traían del mundo o de las religiones en que estuvieron en el mundo. Ahorita, por ejemplo, viene la Semana Santa. ¿Vas a comer carne o solo vas a comer pescado? A propósito, el pescado tiene carne de pescado. ¿Cierto? Las dos cosas, los 7 potajes. Venimos con tantas costumbres, ritos y cuestiones en nuestra mente, y cuando llegamos a la fe en Cristo empezamos poco a poco a desconectarnos de cosas que no nos ayudan a crecer en la fe, sino que solo fueron algunas experiencias religiosas, místicas, legalistas, otras libertinas, paganas, mundanas, que o nos daban la impresión de que caminábamos en Cristo, lo religioso, lo legalista, o nos alejaban de Cristo, lo pagano y todo lo demás, y empieza a caerse de nuestra mente todas esas cosas, y poco a poco vamos madurando. Pero como no todos tenemos el mismo nivel de madurez, así como ese camión, ese bus, que a propósito va para Lebrija, uno de esos tienen que agarrar el domingo. Como ese bus que pasó, que sonó tan fuerte, como un camión de los que pasa por acá sonando tan duro, cuando llega a una esquina y tiene la vía o pasa el semáforo en verde, pero se atraviesa una moto, motorizados son imprudentes, yo los conozco, o un ciclista, o un peatón, es pequeñito comparado con él. El conductor no puede decir hago valer mis derechos, no debería, aunque podría. Y entonces yo tengo la vía o yo tengo el semáforo en verde, le echo el carro encima, porque es más grande, está más fuerte y hace más daño. Ahora, si yo voy en una cicla, voy a pie y digo, no, yo me como el semáforo y que se lleve el bulto el camión ese cuando yo lo estrelle, pues ahí sí estoy como medio mal de la cabeza. Por eso es que Cristo y después Pablo enseña que debemos tener consideración por aquellos pequeñitos o débiles en la fe. ¿Qué pasaba en la época de Pablo? Que todavía pasa hoy. Yo soy fuerte, usted lo que pasa, y ya lo vamos a ver en cuanto al menosprecio, es que es un débil que no entiende que eso no es pecado, y entonces delante de él practica, hace cosas que le ofenden y que lo debilitan más, y no lo considera en amor. De hecho, la palabra escándalo aparece sí ya, o escandalizar como tropiezo, sí aparece en el mismo vocablo griego en Primera de Corintios, vaya conmigo, capítulo 10. De hecho, primero vaya al capítulo 8, Primera de Corintios capítulo 8, todo el capítulo 8. Hasta el capítulo 10, Pablo trata el mismo tema, pero con los corintios, donde sí que habían conflictos entre hermanos. Recuerde que esto es para aprender a resolver conflictos y perdonarnos entre nosotros. Capítulo 8, versículo 1. En cuanto a lo que se ofrece a los ídolos, es cierto que todos sabemos algo de eso. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Qué quiere decir esto? Usted cree que sabe todo lo que sabe, pero no piensa en no ofender al otro y no dañar al otro, y porque sabe y está seguro, actúa sin amar al otro y sin considerar al otro. Como dice la Reina Valera, el conocimiento envanece, pero el amor edifica.
Y el verso 2 dice, si alguno cree saber algo, todavía no lo sabe como se debe saber. Dice, no, yo sí sé, entiendo, yo sí sé, yo sí conozco, yo sí sé cómo se debe hacer, y menosprecio al otro que puede sentirse mal por cómo yo hago, digo o realizo las cosas. A mí no me importa porque yo estoy maduro y sé que eso más bien demuestra mi falta. Tal vez tenga mucho entendimiento bíblico, pero muy poco amor por el otro. El verso 13 termina diciendo, por lo tanto, si la comida del capítulo 8 es motivo de que mi hermano caiga, jamás comeré carne para no poner a mi hermano en peligro de caer. El hermano que nunca desde que se convirtió ha tomado una gota de cerveza. El hermano que se toma una gota no una gota, sino una botella de cerveza para evacuar los cálculos. El hermano que se la toma para el calor cada que hace un trabajo fuerte en la calle. Yo conocí un hermano que decía, en un conjunto cerrado residencial en Cúcuta, decía, esto no es pecado, y como no es pecado yo me la tomo. ¿Y sabe dónde se la tomaba? En toda la entrada del conjunto residencial. Entiende mucho de que hay cosas que no son pecado en sí misma, pero cómo escandalizaba a todo el mundo y ponía tropiezo a los más débiles en la fe, y a los que no eran creyentes le decía, mire, los sinvergüenzas cristianos son unos borrachos. En Romanos capítulo 14 hay un versículo, si no estoy mal es el 17, donde Pablo dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Que no nos enfoquemos tanto en las cosas de acá, sino en la realidad de lo que tenemos que vivir en nuestro corazón. Pero lo que hacemos con las cosas de acá, como la comida y cómo impacta a los demás, muestra lo que hay en nuestro corazón de Cristo. ¿Cierto? Yo recuerdo que aquí en la iglesia teníamos una pareja, ustedes no saben porque conmigo no estuvieron en esa consejería, así que puedo comentarlo, no digo los nombres, que el uno ponía música, la una ponía música cristiana, el otro ponía música mundana, pero ponía música bonita, de romántica, de planchar que llaman, con cosas que no fueran tan estridentes, no la que ponen hoy en día, ¿no? Que lo más sencillo parece que estuviera insultándolo a uno y a todas las generaciones de uno. Y ella vivía inconforme porque él ponía esa música, y él vivía inconforme porque ya no le dejaba escuchar esa música que le hacía sentir relajado. Qué pleito tan grande. Y esos son los pleitos en la iglesia. Y a veces los pleitos se vuelven doctrinales entre los que tienden mucho, ¿no? Yo recuerdo que me sorprendí cuando leí la primera vez un artículo donde decía que una iglesia se había separado por el ombligo de Adán. Adán tenía ombligo o no tenía ombligo, entonces se separaron los ombliguistas de los no ombliguistas. Y los ombliguistas decían que tuvo ombligo porque el Señor todo lo crea conforme va a proyectar que siga siendo, y como todo el mundo iba a tener ombligo, pues entonces tenía que haberlo creado con ombligo, aunque él no hubiera estado conectado al vientre de la mamá. Y los no ombliguistas decían, ¿cómo es posible? Si el Señor lo creó, no estuvo en el vientre de la mamá, no tiene ombligo porque no tuvo cordón umbilical. Y eso dividió a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Y eso no estoy hablando de la calle, estoy hablando de creyentes. La mayoría de las relaciones se dañan por la constante, como lo vamos a ver cuando adentremos el capítulo 18, confrontación por cosas pequeñas y no por los grandes problemas eventuales, sino por la constancia de los pequeños. Como dijo alguien alguna vez, no es tanto lo duro sino lo tupido. No es tanto el problema grande, es una cosa pequeñita, pero a cada rato, a cada rato, a cada rato. Y esos problemas pequeños que no aprendemos a manejarlos con consideración por aquellos que todavía no son maduros, nos llevan a menospreciarlos, como lo veremos en el mismo texto dentro de un momento, pero nos llevan a nosotros mismos a hacerlos tropezar por creernos muy fuertes y no cuidarnos de no darles un mal ejemplo según sus criterios. Ustedes me preguntan a mí si yo tomo cerveza, yo les digo, ¿por qué quieren saberlo? ¿Tienen ganas de tomar? Yo les digo, no, en ese sentido no hay problema que yo escandalice a nadie porque siempre me supo feo. Pero si me la mandaran como un remedio sería capaz de tomármelo. Tomo emulsión de Scott que tiene aceite de hígado de bacalao y sabe horrible. Y a mucha gente no le cuesta hacerlo. Pero yo me cuido, así me gustara, porque tengo que saber que no debo hacer tropezar al hermano. Y si alguien me dice,
Como una vez cuando llegué a un parque en Cúcuta a comprarme una suculenta morcilla. Algunos dicen la morcilla cristiana porque no tiene sangre. La Biblia no habla de eso. Pero yo entendiendo de que no hay problema con que yo me como una morcilla, en mi fortaleza de fe, llego y le pido a la señora, deme una morcilla. La señora me dice, uy, usted no es cristiano, no sé de dónde me había visto. Los cristianos no deberían comer morcilla. Yo le digo, no me la dé, no se preocupe. No tenía tiempo de explicarle, ni iba a ponerme a hacerla tropezar a ella. Tranquila, yo iba camino a mi trabajo. Entonces yo me abstengo. Me pongo a decir, deme mi morcilla porque eso no ofende a Dios, porque yo entiendo que la comida ahora no da, ni que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, no comida ni bebida. Y yo no voy a ponerme a sacar toda esa parafernaria. Si es una inconversa, la dejo tranquila y me voy hacia el Evangelio con otra cosa para no hacerla tropezar. Y si es un creyente, me voy hacia otro tema para no hacerlo tropezar. Eso también lo maneja 1 Corintios capítulo 8 hasta el capítulo 10. De hecho, el capítulo 10, en 1 Corintios 8, si no lo perdió, Primera de Corintios capítulo 10. Eso es lo malo de no copiar todo, me confía la memoria. Bueno, al final del capítulo dice, versículo 31, así que ustedes comen o beben o hacen alguna otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sea motivo de tropiezo para los judíos ni para los no judíos, ni para la iglesia de Dios. O sea, a nadie escandalicen ni le hagan caer en dudas. Hagan lo que yo hago, dice Pablo. Procuro agradar a todos en todo. Y Pablo no era que estuviera yendo en contra de Dios por hacer esto, sino simplemente no estorbarle a nadie. Procuro agradar a todos en todo, y no busco mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Aquí lo que no quiero es pleitos. Por eso les decía la vez pasada, la humildad es muy importante y la humildad tiene como amiga la consideración. Ahora, vuelva conmigo al texto en el capítulo 18 de Mateo. Esa consideración tiene su lado, para mi concepto, de autoconsideración cuando yo soy un pequeño en la fe, para yo mismo no hacerme tropezar. Puede ser que sirva esa segunda parte de esta enseñanza de los tropiezos, versículo 8 de Mateo 18, para los demás, pero me tiene que hacer servir a mí para madurar, porque yo no puedo estar esperando que todo el mundo no me ofenda, no me diga, y que así me cuiden. No. Verso 8, Mateo 18, 8, por tanto, si tu mano o tu pie te llevan a pecar, no el de otros, no el escándalo o tropiezo de otros, el tuyo, córtatelos y deséchalos. Es mejor que entres en la vida cojo o manco. O sea que el cristiano no tiene como ideal la estética, ¿no? Y no que tengas las dos manos o los dos pies y seas echado en el fuego eterno. Aquí no se trata de aparentar, se trata de la relación con Dios verdadera, sincera, genuina. Si algo en mi vida me lleva a pecar, lo corto. Verso 9, y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Eso suena terrible. Y deséchalo para afuera. Es mejor que entres en la vida, obviamente la vida eterna, con un solo ojo y no que tengas los dos ojos y seas echados en el infierno de fuego. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos en cuenta que la demás gente me hace tropezar, si esto es para aquel que le hace tropezar a otras personas, y primordialmente los tropiezos vienen a través de personas, aunque es inevitable porque en algún momento yo tropiezo y voy a aprender de esos tropiezos, voy a cuidarme de las relaciones primeramente con personas o cosas que no me convienen y cortarlas. Como me acuerdo yo, no conseguí el documental, pero recuerdo que una vez vi un documental en televisión donde mostraron a un excursionista, esto es vital, que primero se comió al perro. El perro se murió, se lo tuvo que comer cuando estaba perdido el excursionista, lastimosamente, como los del documental de
que se estrelló el avión en Chile, que tuvieron que comerse a los compañeros que iban muriendo para poder sobrevivir. Así como es vital sobrevivir, y si es necesario, como los médicos lo hacen quirúrgicamente hoy se dice bonito, le vamos a amputar la pierna porque tiene gangrena. Es mejor dicho, le vamos a cortar para que no se muera. Así vi esa vez que en un documental este hombre que había tenido que hacer eso cayó en un cañón, en una profundidad entre dos peñas y quedó prensado en su brazo en una hendidura. Y él tuvo que decidir si morirse ahí de hambre o arriesgarse a cortarse él mismo el brazo para poder continuar y no morir. Hace un rato decíamos en la clase que en la iglesia somos miembros los unos de los otros y no debemos estarnos cortando y sacando como si fuera fácil me dolió la cabeza, me la corto. No, debemos ser cuidadosos. Pero cuando en la iglesia aplicamos un proceso disciplinario y al final decimos que una persona salga, es porque una persona de la membresía, no del culto, porque lo podemos dejar participar del culto, de la membresía oficial, es porque la persona parece ser no creyente. Y eso es por el bien de la salud de la iglesia. Pero si yo veo que costumbres, pero sobre todo relaciones con personas, costumbres, lugares o cosas me llevan a caer y a pecar, es mi responsabilidad no hacerme tropezar. Saque la tijera y córtelas. Porque la tendencia de la mayoría de las personas que están en inmadurez es: córtemela usted. Ay, que los demás no me hagan tropezar. Yo no quiero ver eso, yo no quiero escuchar eso, pero ay, es que vienen y me dicen, pues dígale que no. Vienen y me cuentan, pues dígale que no le cuente. Vienen y me invitan, pues dígale que no le inviten. Me escriben, corte el teléfono. Cancele, bloquee, denuncie, si es el caso, para que ya no lo molesten más. Pero ¿quién dijo que usted tiene que esperar a que todo lo cuiden a usted? Si así permanecemos, nos quedamos en inmadurez pequeños. Es cierto, para poder perdonar tengo que entender que no debo hacer tropezar al otro, pero también ahora yo, como el pequeño, el que estoy aprendiendo y todavía me falta madurar mucho, tengo que aprenderme a autocuidar y a practicar la autoamputación. ¿Cuántos están dispuestos a cortarse algo? Gloria a Dios. Amén. Cristianos son locos, ¿cierto? Por eso los denunciaron por ser como medio locos. Esto es simbólico. Hay gente que se ha cortado pedazos del cuerpo porque ha literalizado esto. No se corten ningún pedazo del cuerpo. Tranquilos, calmados. Así la tendencia a pecarse de alguna parte del cuerpo, no hay que cortársela. Hay que pedirle al Señor sabiduría, entendimiento, dominio propio y cortar más bien con las relaciones, cosas, oportunidades, circunstancias que me llevan a pecar con esa parte del cuerpo. ¿Sí me explico? Pero sigamos, porque esto tiene otra parte y es la consideración, no solamente no siendo tropiezos, sino no menospreciando. Porque el secreto allá en Romanos 14 y en 1 Corintios 8 al 10 es que los grandes, cuando hacen tropezar a los otros, los están menospreciando a los pequeños. Verso 10: tengan cuidado de no menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. La parábola del buen pastor que rescata las ovejas, en este caso no es para salvación de un inconverso, sino para santificación de un creyente. Mire que eso que dice salvar lo que se había perdido se repite en el versículo 14. Del mismo modo, el Padre de ustedes que está en los cielos no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Así que la parábola de que un pastor va y trae la oveja cuando está perdida y todo lo demás, quiere decir a los pequeñitos que caen en pecado. Acaba de decir Cristo que no ponen cuidado y que se dejan llevar y no cortan, entonces cayeron en un pecado, en su inexperiencia. Debemos no menospreciarlos porque caen en un pecado o son débiles en algo. Porque recuerde, al que le haga tropezar, el mismo Padre le va a colgar una piedra en el cuello para hundirlo en el mar. Simbólicamente hablando, va a traer las consecuencias por hacer tropezar a un creyente. Pero recuerde que verso 10, que sus ángeles, la convicción judía
muy parecida a la católico-romana tradicional, es que cada persona tenía un ángel guardián que lo representaba delante de Dios y que a veces se aparecía o se manifestaba con el mismo rostro de la persona. Por eso es que cuando Pedro llega a tocar en la iglesia primitiva después de estar preso, la gente se asusta y dicen tal vez es su ángel, porque tal vez lo mataron ya o está ya preso y fue el ángel guardián de él a presentarse por él. Eso era una convicción no bíblica, una cuestión cultural de ellos. ¿No está en la Biblia esto? La Biblia sí dice que los ángeles nos sirven en el nombre del Señor, pero no sabemos si hay un ángel y menos si se parece a uno. O sea, si tuviera yo un ángel, ojalá no fuera parecido a mí, fuera más simpático. Pero el asunto es que utilizando esa convicción, dice, esos ángeles de cada uno, de los más pequeños que incluso caen en la fe, alguna vez en algún pecado, lo están representando viendo el rostro del Padre Celestial. Y recuerden que la convicción, ahí sí bíblica, es que ver el rostro o estar más cerca del trono de Dios era para los ángeles de más alta categoría, como los querubines. Es decir, que como buen padre está más pendiente de los hijos más débiles, nuestro Dios, y tiene un especial cuidado, y el que se meta con ellos es un problema, pero también el que no los considere sino que los menosprecie cuando caen y no los considere para hacerlos volver, incluso perdonándoles sus ofensas, como lo que estamos viendo en este taller, ofende el corazón de Dios que está pendiente de ese pequeñito. Ay, pero qué problema, entonces toca perdonarlo porque Dios se pone bravo. Pues en buen cucuteño, sí. No lo perdone y verá cómo se la entiende usted con Dios. ¿O cómo me la entiendo yo con Dios? Ah, pero Señor, ¿ahora qué? ¿Ahora toca aguantar? Sí. Sí, toca aguantar. ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios. Inexperto, caído incluso en un pecado, pero para restaurarlo tengo que perdonarlo y ayudarlo a que se reconcilie con el Señor y con la iglesia. Alguien dice, pero eso es sinvergüenzura. No, porque inmediatamente después, con lo que vamos a ver la semana entrante, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Esta forma en que Cristo como pastor, simbólicamente hablando, trae a sus ovejas que se han perdido, que serían los creyentes que han pecado, es a través de la confrontación del pecado, lo que le llamamos a la iglesia la disciplina. Entonces, no solamente cuídese usted mismo, si usted es débil, de no hacerse tropezar, sino también déjese corregir. A mí no me digan nada porque yo todavía soy muy inmaduro, yo estoy empezando en el caminar con Cristo, yo no entiendo mucho. El sabio es reprendido y se hace más sabio. El necio lo reprenden y qué problema, acarrea afrenta. Ser sabio no significa saber mucho y no caer. Recuerde esto, ser sabio significa cuidarse uno mismo y dejar que otros lo cuiden. Reconocer su debilidad. Para poder perdonar a ese que continuamente cae, tal vez va caminando en Cristo y se va fortaleciendo, pero lo veo caer muy seguido, tengo que recordar que yo mismo no lo debo hacer tropezar con mi ostentación de que yo sí sé y que yo no caigo, y de que yo debo estar pendiente de valorarlo como Cristo lo valora, no menospreciarlo cuando cae, sino ayudarlo a reconciliarse con el Señor. Pero si yo soy el que está cayendo, si yo soy el débil, debo buscar de no hacerme tropezar y de valorarme. Por eso le decía que la autocompasión no vale acá. Esto parecería ser muy egocéntrico, pero no. Porque es que volteamos las cosas a los seres humanos, ¿no? Yo sí me valoro, por cuanto me valoro, si yo soy así, ¿qué? Entonces esa valoración es una rebeldía contra Dios y no se está valorando, se está rebelando contra Dios. Que me entienda la gente y que me soporte. No, espérese. O se está autocomiserando, es que yo soy así, yo he sido así, yo seré así, nací en el cerro, decía la de Radio Rochela, me crié en el cerro. Eso es un programa de televisión de Venezuela. Moriré en el cerro, pobrecito yo, pobrecita yo. No, quítese ese chip.
no está valorándose como le da valor el Padre, no porque usted sea sin pecado, sino porque Cristo murió por usted y Él está en relación ahora con su Padre Celestial y la está cuidando o lo está cuidando. ¿Se dan cuenta cómo una supuesta humildad puede ser orgullo y rebeldía? Y uno que parecería orgullo decir, no, yo tengo que valorar lo que Cristo hizo por mí, entonces voy a yo mismo dejarme corregir y buscar que me corrijan. Alguien diría, ay, qué orgulloso. No, 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 no es orgullo. Yo sé lo débil que soy, yo entiendo lo flaco que soy, no en el sentido humano, en el sentido espiritual, lo incapaz que soy. Necesito la capacidad de Dios y necesito la ayuda de los demás. Esto no es por orgullo, al contrario, esto es humillante, pero humilde al mismo tiempo. Me hace reconocer mi debilidad y me guarda en el Señor. Me doy a entender porque veo caras como de circunstancia. ¿Sí me explico? Que una humildad aparente puede ser un orgullo o rebeldía disfrazado, y algo que podríamos ver como orgullo sencillamente es una verdadera humildad. Por eso rendir cuentas, buscar personas que estén pendientes de mí, dar a conocer mis debilidades, no a todo mundo, tampoco vaya y divulgue a todo mundo, ay, yo acabo de pecar. No, 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 tranquilo, cálmese. Personas responsables, maduras en la fe, que le ayuden a caminar en Cristo, eso es humildad. Y eso es valorar su estado espiritual en Cristo. Vivir diciendo, nadie puede ayudarme, nadie es capaz con mi pecado, por mí ora la gente, por mí hacen ayuno y oración, han hecho vigilia, campañas incluso para que yo cambie y no cambio. No, eso es orgullo. Bájele, bajémosle, bajémonos, consideremos a los débiles, pero si somos débiles, dejemos que otros nos consideren también y nos traigan de nuevo al redil. Amén. Solo así podemos perdonar y ser perdonados. De hecho, una de las cosas que más impide la verdadera restauración es la falsa humildad. La no verdadera consideración a otros, no verdadera ayuda a otros para no hacerlos tropezar, sino también y sobre todo el yo mismo ponerme tropiezos, el yo mismo no considerarme a la luz de Cristo, a la luz de lo que Dios, como Dios me ve, y vivir autocomiserándome, autocompadeciéndome. El reto, alguna vez hablábamos esto es continuo, en la escuela dominical lo hablábamos, el reto es ser suficientemente sensible, considerado con el otro para ayudarlo aún en su debilidad y no ponerle tropiezo. Pero el reto es yo no ser tan sensible como que nadie me considere, me ayude y me pueda rescatar en mi debilidad, porque soy tan sensible que no me dejo ayudar. ¿Me explico? El reto es que juntos nos ayudemos a caminar en Cristo Jesús. Póngase sobre sus pies conmigo, por favor. Si busca siempre ser humilde y considerado como Cristo, podrá perdonar en el nombre de Cristo y ser instrumento de Cristo para otros. Pero si también busca no ponerse usted tropiezo a sí mismo y considerarse como un creyente de Cristo, antes como una persona simplemente débil y dejándose corregir y buscando ser corregido, entonces no quedará débil, cada día será más fuerte. Cada día será más fuerte. Sabemos que en nuestras iglesias habrán débiles y fuertes, siempre, siempre, siempre. Pero el fuerte no menosprecia al débil, por favor. Y el débil no juzgue al fuerte, porque también el débil debe madurar. La idea no es una comunidad de débiles, sino una comunidad de débiles y fuertes que todos se van fortaleciendo en Cristo Jesús. Amén. Considerémonos, no pongamos tropiezo a los demás y nos será más fácil incluso perdonar, que es el objetivo de esta enseñanza. Padre, no sé, Señor, cuánto nosotros hemos crecido, solo tú lo sabes. A nuestros ojos nosotros somos grandes y fuertes, como salen muchos memes, Señor, en internet, mostrando gente que dice que, por ejemplo, físicamente se ven muy fuertes como un fisiculturista, pero los demás lo ven débiles todavía.
Así a veces nosotros, Señor, tú lo sabes, nos vemos tan fuertes y somos tan débiles y tan frágiles. Y al mismo tiempo, Señor, no nos dejamos ayudar. Pero también a la vez menospreciamos a los que son más débiles que nosotros. Señor, qué problema con nuestro propio corazón, pero qué misericordia y qué grandeza con tu poder en nuestras vidas. Ayúdanos, mi Rey, a dejar de considerarnos incorrectamente y más considerar a los demás en su debilidad. Y nosotros ser, o más bien nosotros, Señor, perseguidores o aquellos que busquen continuamente que otros le corrijan, los guíen, los orienten, rendir cuentas, que nos monitoreen, que oren por nosotros. Uno de los creyentes más maduros en la Biblia, como Pablo, Señor, vivía pidiendo a los demás que oraran por él. Esto no era una muletilla, era de verdad que lo pedía. Y porque se sabía débil, se fortalecía en ti a través de la oración y de la consejería de los hermanos. Señor, que así hagamos nosotros. No queremos ser una comunidad de débiles, pero tampoco queremos renegar de nuestro proceso, Señor, de crecimiento. Hay cosas en las que ahora somos débiles. ¿Qué importa? Tú nos fortalecerás y nos queremos dejar fortalecer. Hay cosas en que seremos débiles todavía después de un tiempo en Cristo, pero ¿qué importa, Señor, si Cristo está con nosotros y nos va fortaleciendo y nos dejamos fortalecer? Y tenemos una comunidad de hermanos que buscan perdonarnos y reconciliarnos cuando nos estamos alejando de ti, de tu palabra. Gracias por tantas cosas que has puesto a nuestro alrededor. Gracias por no dejarnos en nuestra propia confusión, autocompasión o prejuicio hacia los demás. Gracias por no dejarnos solos a la deriva, sino mostrarnos a través de tu palabra que tú estás trabajando en nosotros y en nuestras vidas. Gracias por no permitir que lidiemos con nuestras relaciones entre hermanos y con los demás como todo el mundo lidia, con orgullo y presunción y falsa humildad. Gracias, oh Señor, por permitirnos ser tus hijos, esos pequeños, esos niños, haznos más humildes y considerados, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.